Nuestra estructura de pensamiento, tercera parte. Capítulo cuarto. Los caminos prohibidos de la ciencia. Ricardo Martín Almada, 2019. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Comenzamos un capítulo más con el segundo punto, artículo primero, inciso tercero. El dogma de las fórmulas matemáticas. La fórmula que demuestra que la velocidad de la luz no puede ser superada se basa en una suposición teórica. Muchos van a agarrarse de los pelos por el hecho de que cuestionemos las matemáticas. Y esto es porque se trata de un dogma más. Los números nos dicen que a medida que un objeto alcanza la velocidad de la luz, adquiriría masa infinita y por lo tanto necesitaría energía infinita para superarla. Recordemos que las matemáticas son un lenguaje más y la lógica aristotélica toma el mapa por el territorio, es decir, el lenguaje por el hecho en sí. Esto también tiene que ver con el principio de identidad. Sobre esto, Henry Bergson nos decía: las ciencias matemáticas sirven de estructura a las ciencias físicas, indispensables a nuestra acción. La dificultad está en que, según la metafísica de Bergson, la ciencia de las cosas es el movimiento y la duración continua, accesible solamente a la intuición, forma de unión íntima con las cosas, razón por la cual el intelecto y sus categorías matemáticas, que presuponen el espacio y la discontinuidad, son absolutamente incapaces de coger la esencia de las cosas. Las matemáticas, al basarse en variables discretas, no continuas, por naturaleza será incapaz de captar la realidad como un todo y predecir el 100% de las veces el comportamiento de las cosas. Pocos osan cuestionar el papel de las matemáticas en la física. Este es otro dogma y es hora de comenzar a ver el hecho en sí y no confiar ciegamente en el lenguaje de las fórmulas. Dejarle a la física, basada en las matemáticas, el monopolio del estudio de la naturaleza de la realidad es otro gran dogma. Como dijo el Premio Nobel de Física Niels Bohr, 1885-1962, es preciso reconocer que se trata aquí de un procedimiento puramente simbólico. Por consiguiente, toda la visión espacio-temporal que tenemos de los fenómenos físicos depende, en último término, de tales abstracciones. Sir James Jeans, 1877-1946. Era explícito a este respecto. En el estudio de la física moderna, afirma: nunca podemos comprender lo que sucede, sino que debemos limitarnos a describir las pautas de comportamiento en términos matemáticos. No podemos aspirar a otra cosa. Los físicos que intentan comprender la realidad pueden estar trabajando en campos diferentes o con métodos distintos. Uno puede que se dedique a cavar, otro a sembrar y otro a recoger. Pero la cosecha final siempre será un haz de fórmulas matemáticas. Y estas nunca serán una descripción de la naturaleza en cuanto tal. Por eso, nuestros estudios no alcanzan nunca a ponernos en contacto con la realidad. Supongamos que ahora esta fórmula es contrastada en innumerables experimentos. Como nos dice la ciencia oficial,
Aún así, recordemos que, por muchos cuervos negros que veamos, no significa que todos los cuervos sean negros, y que la única manera de encontrar cuervos blancos es buscarlos. Los experimentos, aunque sean miles, tenderán a confirmar lo que ya creemos, al menos que partamos de la hipótesis contraria y comencemos a buscar nuevas evidencias para esa hipótesis. El conocimiento es riqueza.